Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en el sitio arqueológico de Sondor. Bueno amigos, está ubicado en la provincia de Andahuaylas. Para ello hemos viajado desde muy lejos. Bueno amigos, para poder traer a ustedes, ¿no?, que el día de hoy vamos a recorrer esas bellas terrazas y sus escalones de este sitio arqueológico de Sondor. Bueno amigos, sin más que decir, vamos, comencemos a explorar el sitio arqueológico de Sondor. Vengan amigos. Hoy partí de la provincia de Andahuaylas hacia el noreste de esta ciudad, exactamente hacia el sitio arqueológico de Sondor. Bueno muchachos, estamos dirigiendo hacia el sitio arqueológico de Sondor. Acompáñenme en este viaje. La ruta que pasa para este lugar pasa por el borde de la laguna Pacucha, con una vista panorámica hacia la laguna. Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Nos encontramos en la provincia de Andahuaylas, en el sitio arqueológico Sondor. Ya estando en el lugar, uno puede hacer diferentes actividades como le gusta, y también este lugar es muy concurrido por turistas y lugareños del lugar. Bueno amigos, y un dato muy importante, este lugar está apto para recibir personas con discapacidad y entre otros. Prohibido llevar animales y también llevar basura. Bueno amigos, sin más que decir, empecemos de una vez con nuestro recorrido. En este sitio arqueológico encontramos también diferentes tipos de piedras, tanto como del río y tanto piedras que son del lugar mismo. Acá apreciamos que es una piedra traída desde el río, ¿no? Es una piedra medio redonda. También hay otro igual por acá. Eso quiere decir que algunas piedras se trasladaron desde el río para este lugar arqueológico. Sondor es un sitio complejo arqueológico de la cultura chanca. Está situado en el valle de la laguna Pacucha, a 21 kilómetros al noreste de Andahuaylas. Este santuario es un centro ceremonial andino. El origen de los chancas. Un ancestro milicio llamado Anjohuayo, quien salió de la laguna Choclococha en Castro Virreina, Huancavelica, para luego ocupar las provincias de Apurímac, Ayacucho y Huancavelica.
Estamos almorzando en familia en su cumpleaños de la mamita Paulina. Una vista panorámica a Sondor, un cototo y sus papas. Como les comentaba, en estos sitios poseían o habitaban los chancas que tenían sus cargos de alto poder o familias, ¿no? de los cargos que poseían los chancas. Ellos habitan en este sitio que es Pucallcorral. Los chancas, un grupo étnico de Andahuaylas, habían iniciado una agresiva expansión conquistando una serie de pequeñas etnias. Su ejército avanzó hasta el territorio de los incas, sus rivales tradicionales, teniendo su hábitat en las provincias de Ayacucho, Apurímac y Huancavelica. Aproximadamente en 1438, los chancas invadieron el territorio de los rivales, o sea, los incas, con la intención de destruirlos, suponiendo que sus enemigos atravesaban por una fase de debilidad. Desde este lugar más alto, los chancas o los curacas chancas hacían sus ofrendas hacia sus dioses, porque este es un lugar muy alto. Hay dos piedras y también hay un silo para el chanca muy noble. Este sitio arqueológico posee de varias divisiones y varios sectores. Estamos en el sector Muyo Muyo. En este sector, de cada año, en el mes de junio, se celebra lo que es el Sundurraime. Lo festejan todos los lugareños
todos los visitantes, los turistas y entre otros, ¿no? Y este sitio está formado por 8 terrazas y 500 escalones y está construido a base de piedra. Los terrazas están construidos en formas circulares que lo forman como una forma de pirámide a este sitio Muyo Muyo. Bueno amigos, con ustedes Muyo Muyo. ¿Qué tal amigos? ¿Qué les pareció el Sondor? Bien amigos, estamos bajando del sector Muyo Muyo. A mis espaldas se encuentra este sector Muyo Muyo, que está construido a base de piedra en formas circulares. En estas partes de acá creo que lo sembraban, ¿no? Eran como agricultura. Bueno, otro dato. En este sector, en la parte más arriba, se celebraban como rituales. Hacían su pago a los dioses como el sol y la tierra, ¿no? Así le encontraron las informaciones. El territorio chanca estaba dividido en 3 partes conocidas como Hanan Chanca, Urin Chanca y Villa o Anjoayo. Su dialecto fue quechua ayacuchano. Los chancas tenían como héroe a Uzcovilca. Sondor ostenta una antigüedad de 2000 años antes de Cristo. Bueno, estamos en una de las habitaciones y todo esto ya ha sido restaurado porque estaba en situaciones de abandono y hoy ha sido restaurado para que los visitantes y el turismo se active. Plaza empedrada. En este sector los chancas hacían sus sacrificios, una actividad muy importante para ellos, ¿no? Así de esa manera ellos hacían sus sacrificios, les entregaban a sus dioses, su antigua creencia de ellos. Y pues amigos, este plazoleta está construido a base de piedra. Es un lugar muy sagrado para los chancas, fueron, ¿no? Bueno, otro dato muy importante también amigos, en este lugar, específicamente en este lugar, Plaza de Empedrada, los arqueólogos se encontraron, ¿no? Varias óseos de los restos de los chancas, ¿no? Tanto de niños y de ancianos y de personas más avanzadas de edad media encontraron, y otros diferentes tipos de objetos, porque este lugar fue muy especial para los chancas, porque fue un lugar de sacrificio, que lo enterraban, no lo sabemos muy bien exactamente, solo sabemos lo que nos cuentan los historiadores, ¿no? Por eso está todo hecho de piedra, todo el piso es a base de piedra. Bueno, en este sitio del Sondor también vemos que las construcciones son tipo Inca y Chanca. Bueno, son relacionados, ¿no? Porque no todo era peleas, pleitos, ellos no. Ellos también se comunicaban entre ellos. Por eso vemos que hay
representaciones tipo Inca y tipo Chanca. Como les comentaba, amigos, tenemos presentaciones en formas de roca que están presentaciones tipo Inca. Así como les comentaba, por ejemplo, estas de acá que vemos son como unos huacas, o no sé cómo es sus nombres, ¿no? Pero creo que en estos sitios encontraron, ¿no?, lo que son las momias de los restos de los chancas que están actualmente en el Museo de Cerro Guaybaca en la provincia de Andahuaylas. Bueno, amigos, estas son construcciones que ellos nos han dejado, ¿no?, que está a base de piedra. ¿Cómo es que los chancas fueron derrotados? Al mando de la ciudad quedó en manos de los incas, el Inca Cusi Inca Yupanqui, quien derrotó a los chancas, ascendiendo así al poder y adoptó el nombre de Pachacútec. Grande fue Pachacútec el Inca, quien los derrotó a los chancas. Bien, no, amigos, nos encontramos en Japajñán. Este es el camino inca que ellos utilizaban, igual que los incas, tipo Chasqui, ¿no? Esto une las provincias de Vilcashuamán, Pampas y Curamba. Bueno, para especificar muy bien, este camino llega desde allá, cruzando desde Curamba por el cerro Suiturumi, y pasando por este sitio Sondor, y yendo para Vilcashuamán, Pampas y Uranmarca, y entre otros pueblos cruzaban, ¿no? Este es el camino Japajñán, que une hasta varios departamentos del Perú, ¿no? Así como los incas, ellos también se comunicaban con los incas también y los chancas, porque había una conexión muy fluida, ellos, ¿no? Tenían una conexión muy fluida por Japajñán. Este camino venía desde el cerro Curamba, cruzando por el cerro Suiturumi y pasando por este sitio. Transitaba, este camino llega hasta la provincia, hasta el departamento de Ayacucho, pasando por el sitio de Pampas, Vilcashuamán y Uranmarca, entre otros pueblos, unía, ¿no? Por este sitio, igual que los incas, ¿no?, transitaban como los chasquis, tanto llevando productos también como para hacer trueque y entre otros. Con la vista al Sondor, hay un hotel de lujo que si estás de viaje por este lugar, te puedes quedarte y hospedarte.